Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. La ciudad de Corinto, una de las más influyentes y ricas de la antigua Grecia, era un punto estratégico de comercio que atraía a personas de varias partes del Imperio Romano. Junto con su riqueza y posición estratégica, Corinto se convirtió en un centro de prácticas religiosas y culturales variadas, muchas de las cuales eran contrarias a las enseñanzas cristianas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 1. En este entorno multicultural y lleno de tentaciones, la iglesia local enfrentaba desafíos para mantenerse fiel a los principios del Evangelio de Cristo. La convivencia con creencias paganas y prácticas inmorales planteaba un riesgo constante de desviación. Pablo, quien había fundado la iglesia de Corinto durante su segundo viaje misionero, estaba preocupado por la influencia que estas costumbres podían tener sobre la comunidad cristiana. Temía que los nuevos convertidos, aún frágiles en su fe, fueran fácilmente seducidos por la sociedad que los rodeaba. La iglesia de Corinto estaba compuesta por gentiles que traían consigo rasgos culturales y hábitos antiguos, lo que aumentaba la necesidad de una orientación firme. Esta realidad llevó a Pablo a escribir su carta con la intención de advertirlos y guiarlos en la fe. La carta de Pablo tenía como objetivo fortalecer la identidad de los corintios como seguidores de Cristo, ayudándolos a diferenciarse en un entorno donde predominaban la idolatría y la inmoralidad. Para él, los cristianos necesitaban ser sal de la tierra y luz del mundo, manteniendo una postura que glorificara a Dios en todos los aspectos de sus vidas. Pablo enfatizaba que la verdadera fe requería un rompimiento con el pasado y la construcción de un nuevo carácter fundamentado en las enseñanzas de Cristo, protegiéndose contra las influencias externas. Corinto, con su diversidad cultural, desafiaba la unidad y la pureza que Pablo quería establecer en la iglesia. Exhortó a los corintios a construir una comunidad sólida y unida, capaz de resistir las tentaciones y de mantenerse fiel a los valores del Evangelio. Pablo sabía que la supervivencia de la iglesia dependía de una identidad espiritual fuerte, una característica que necesitaba estar enraizada en los valores cristianos y no en las tendencias culturales de la ciudad. La preocupación de Pablo iba más allá de corregir errores. Buscaba crear una base que pudiera sostener la iglesia de Corinto a largo plazo. Esa era la misión del apóstol: guiar a la comunidad para que, a pesar de los desafíos culturales, se convirtiera en un testimonio de fe en medio de la sociedad pagana. Corinto sería el lugar donde la transformación de los cristianos mostraría la diferencia que el mensaje de Cristo podría hacer en cualquier entorno. La primera carta de Pablo a los corintios fue escrita con el objetivo de responder a una serie de conflictos y cuestiones que surgieron en la comunidad cristiana de Corinto. Supo de las divisiones internas que amenazaban la unidad de la iglesia, donde muchos se alineaban con diferentes líderes, como Pablo, Apolos y Pedro, causando un fraccionamiento que desviaba el foco del Evangelio de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Este llamado a la unidad era crucial, pues para Pablo, solo una iglesia unida podría enfrentar los desafíos de la fe y resistir las influencias externas.
Pablo enfatizó que Cristo era el único fundamento de la Iglesia y que todos los líderes eran solo siervos de Dios. La cuestión de las facciones basadas en lealtades humanas estaba alejando a la Iglesia del propósito divino. Pablo recordó que ningún líder, incluido él mismo, debería ser exaltado por encima de Cristo. Quería que los corintios comprendieran que, sin la unidad en Cristo, la Iglesia se debilitaría y se volvería susceptible a conflictos internos y a influencias externas. Pablo también advirtió sobre los peligros de una comunidad desunida. La división entre los hermanos debilitaba la Iglesia y comprometía su testimonio ante los no cristianos, que observaban sus actitudes. Una Iglesia que reflejara la división sería un mal ejemplo para el mundo, oscureciendo el poder transformador del Evangelio. Para él, los corintios necesitaban de una unidad sólida para que pudieran cumplir su misión de ser luz para las naciones y verdaderos discípulos de Cristo. En su carta, Pablo exhortó a los corintios a buscar una unidad sincera y basada en el amor y no en rivalidades. Deseaba que cada miembro de la Iglesia se comprometiera a amar y respetar a los demás, buscando el bien colectivo por encima de sus preferencias personales. Esta unidad requería humildad, y Pablo los incentivó a vivir en armonía, de modo que el Evangelio fuera plenamente vivido en sus acciones y en su convivencia diaria. Para Pablo, la unidad de la Iglesia no era solo un ideal, sino una necesidad práctica para que la comunidad se mantuviera fuerte ante las adversidades. Sabía que una Iglesia unida y centrada en Cristo era la clave para vencer divisiones y conflictos, permitiendo que la comunidad reflejara el amor y la paz de Cristo en todos los aspectos de su vida. Este llamado a la unidad se convertiría en una base fundamental para las enseñanzas de Pablo a los corintios. Las divisiones internas en la Iglesia de Corinto representaban un desafío significativo para la comunidad. Cada grupo dentro de la Iglesia se alineaba a un líder diferente, formando facciones que debilitaban el testimonio colectivo de los cristianos y creaban enemistades entre hermanos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 4. Pablo reconocía que estas divisiones indicaban un fracaso espiritual en la comprensión del propósito de la Iglesia y de la verdadera esencia del Evangelio. Buscó entonces mostrar la importancia de que todos los cristianos estuvieran unidos en Cristo. Pablo sabía que la fragmentación de la Iglesia debilitaba a la comunidad en su conjunto, volviéndola vulnerable y limitada en su capacidad de crecer espiritualmente. Explicó que, como cuerpo de Cristo, cada persona en la Iglesia tenía un papel importante, pero que todos debían trabajar juntos para el bien mayor. Ningún líder individual era más importante que Cristo, y Pablo reafirmó que la fe no debía fundamentarse en figuras humanas, sino en Dios, el único capaz de unir y fortalecer la Iglesia. Las divisiones también perjudicaban el testimonio de la Iglesia ante la sociedad en Corinto. Cuando los corintios se concentraban más en seguir a hombres que a Cristo, perdían la oportunidad de ser ejemplo de comunión y fraternidad. Pablo exhortó a los miembros a abandonar la rivalidad y buscar el servicio y el amor mutuo, lo que permitiría a la Iglesia presentarse como una comunidad en unidad, demostrando el poder de transformación que propone el Evangelio. Además, Pablo veía que estas divisiones impedían el crecimiento espiritual de los creyentes. Sabía que la desunión desviaba el enfoque de los cristianos del crecimiento personal y colectivo en la fe, dificultando el desarrollo de una madurez espiritual sólida. Por ello, insistió en la necesidad de una unidad verdadera, capaz de superar las dificultades y de fortalecer a cada miembro en la fe. La identidad de la Iglesia de Corinto debería estar firmemente enraizada en Cristo y no en líderes humanos. Pablo creía que sólo así la comunidad podría resistir a las divisiones y crecer de manera saludable y robusta.
La armonía entre los hermanos era, para Pablo, el camino para que la Iglesia cumpliera su misión y se estableciera como una verdadera familia espiritual. Uno de los grandes obstáculos para la Iglesia en Corinto era la exaltación de la sabiduría humana, que a menudo estaba en desacuerdo con la simplicidad y profundidad del Evangelio. Algunos miembros valoraban conocimientos filosóficos y retóricos más que el mensaje de Cristo, lo que generaba confusión y distanciamiento de los valores esenciales de la fe. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Pablo advirtió que la fe cristiana debía fundamentarse en el poder de Dios, y no en razonamientos humanos que, aunque profundos, eran limitados e imperfectos. Pablo dejó claro que la verdadera sabiduría venía de Dios y se revelaba a través de Cristo. Para él, el Evangelio era poderoso en su simplicidad, incluso si para el mundo parecía locura. Cristo, al asumir la cruz, demostró cómo el poder de Dios actúa de forma inesperada, revelándose en la debilidad y la humildad, y no en la ostentación o gloria humana. Este contraste entre el conocimiento del mundo y la sabiduría divina era uno de los pilares del mensaje de Pablo. A los ojos de Pablo, la valorización de la sabiduría humana se convertía en un obstáculo para la verdadera conversión. Quería que los corintios entendieran que la salvación y el crecimiento espiritual no dependían de argumentaciones complejas, sino de la fe en Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Pablo deseaba que los corintios buscaran una sabiduría pura, basada en la obediencia y la humildad, y no en el orgullo intelectual. Para Pablo, la sabiduría divina trasciende la comprensión humana, y solo puede ser comprendida por aquellos que se entregan al Espíritu de Dios. Incentivaba a los cristianos a abandonar la arrogancia y confiar plenamente en lo que Dios revelaba, sabiendo que la verdadera sabiduría estaba en vivir conforme a la voluntad divina. Este era el llamado de Pablo. Una vida de humildad y de confianza en la soberanía y la sabiduría de Dios. Pablo exhortaba a los corintios a distanciarse de las influencias intelectuales que alejaban la simplicidad del Evangelio. Quería que todos mantuvieran el foco en Cristo como la fuente de toda sabiduría y verdad, y que aprendieran a reconocer la grandiosidad de Dios en medio de la humildad. Así, podrían experimentar el poder transformador del Evangelio sin perderse en cuestiones que no fortalecían la fe. Pablo, al recibir informes sobre la conducta de los cristianos en Corinto, estaba profundamente preocupado por la presencia de inmoralidad dentro de la iglesia. Se enteró de casos de comportamientos sexuales inapropiados entre los miembros, actos que iban en contra de las enseñanzas de Cristo y deshonraban el testimonio de la iglesia. 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. Para Pablo, la santidad y la pureza de la comunidad cristiana eran fundamentales,
y no debían verse comprometidas por pecados que permanecían ocultos entre los hermanos. Para proteger a la Iglesia de una deterioración espiritual, Pablo fue claro en su orientación para que los miembros evitaran toda forma de impureza. Pidió a la Iglesia que tomara medidas para corregir estos comportamientos, alejando a aquellos que se negaran a cambiar su actitud. Pablo explicó que la disciplina dentro de la comunidad era necesaria para que el cuerpo de Cristo se mantuviera puro e íntegro ante Dios. Un lugar donde los pecados no debían ser tolerados ni aceptados. Pablo usó la imagen de la levadura para ilustrar cómo un pecado, incluso si es cometido por unos pocos, puede contaminar a todos. Advirtió que, así como la levadura afecta toda la masa, la presencia de pecado no tratado en la comunidad también podría afectar la santidad de todos. Esta metáfora sirvió como una advertencia sobre el impacto de los pecados individuales en la salud espiritual de toda la Iglesia, enfatizando la importancia de la responsabilidad personal. Además, Pablo recordó a los corintios que el cuerpo de cada creyente es templo del Espíritu Santo y debe mantenerse puro. Enfatizó la necesidad de una vida santificada como respuesta al amor de Dios y al sacrificio de Cristo. Los corintios eran llamados a honrar a Dios en todos los aspectos de sus vidas, rechazando prácticas que corrompieran su fe y su testimonio como seguidores de Jesús. La inmoralidad entre los cristianos en Corinto fue tratada por Pablo con seriedad, pues sabía que esos comportamientos podrían perjudicar tanto a la Iglesia como al testimonio del Evangelio. Con sus instrucciones no buscaba condenar, sino llevar a los hermanos al arrepentimiento y a la restauración, reforzando que la Iglesia debe ser un reflejo de la santidad de Cristo en todos los sentidos. En la Iglesia de Corinto, los conflictos entre los miembros a menudo resultaban en disputas legales, lo que causaba escándalo tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana. Pablo quedó alarmado al saber que los cristianos estaban recurriendo a los tribunales públicos para resolver sus desavenencias, lo que para él era una actitud inadecuada para aquellos que debían vivir en unidad y perdón. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. Pablo veía en estas acciones una señal de que los corintios estaban fallando en demostrar amor y respeto mutuo. Para Pablo, la Iglesia debería ser capaz de resolver sus cuestiones internamente, a través del diálogo y del perdón. Enseñaba que los miembros de la comunidad cristiana tenían la responsabilidad de resolver sus diferencias con misericordia, sin necesidad de recurrir a juicios externos que solo exponían sus fallas y malentendidos. Al llevar sus conflictos al exterior, los corintios estaban mostrando una falta de madurez espiritual y una falta de comprensión del llamado cristiano a vivir en paz. Pablo animó a los corintios a buscar la reconciliación con sus hermanos, aceptando incluso el perjuicio personal, si fuera necesario, en lugar de buscar la venganza o el beneficio. Enfatizó que el verdadero cristiano debe ser identificado por la disposición a perdonar y a preservar la unidad de la Iglesia por encima de los intereses individuales. Para Pablo, la resolución de conflictos internos era un testimonio esencial de que el Evangelio transforma corazones y capacita para vivir en armonía. La Iglesia era llamada a ser un ejemplo de reconciliación y paz para el mundo. Pablo veía las disputas legales como un fracaso en el compromiso de los corintios con el amor y la humildad, cualidades que Cristo ejemplificó en su vida. Resolver las cuestiones con gracia y verdad era un reflejo directo del Evangelio, que predica la reconciliación entre Dios y el hombre. Esta misma reconciliación debería vivirse entre los hermanos en Cristo. Pablo deseaba que los corintios aprendieran a manejar sus diferencias de manera que edificara a la comunidad y fortaleciera los lazos de hermandad.
Enfatizó que el amor y la paciencia eran virtudes esenciales para la unidad cristiana y que, al vivir así, los corintios podrían reflejar la paz de Dios en medio de los conflictos diarios, mostrando al mundo el verdadero carácter de la Iglesia. Para Pablo, la pureza y la santidad eran fundamentales en la vida de cada cristiano, especialmente en el contexto de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Insistió en que todos los miembros de la comunidad debían honrar a Dios con sus cuerpos y con sus acciones, ya que eran templos del Espíritu Santo. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Por lo tanto, la pureza personal era una forma de adoración y un testimonio de obediencia al Evangelio, que Pablo deseaba ver reflejado en cada miembro de la Iglesia. La importancia de la santidad se subrayó en diversas instrucciones de Pablo para que los corintios evitaran prácticas inmorales y mantuvieran sus vidas en integridad. Enseñaba que la comunión con Cristo exigía una separación consciente del pecado y una búsqueda constante de la rectitud. La santidad para Pablo no era una condición opcional, sino un llamado para cada cristiano que deseaba agradar a Dios y vivir una vida llena de significado. Pablo explicaba que la pureza y la santidad no eran solo virtudes personales, sino que tenían un impacto directo en la comunidad cristiana. Una iglesia comprometida con la santidad sería una iglesia fuerte, capaz de resistir las influencias mundanas y de vivir plenamente los valores del Evangelio. La pureza personal de cada miembro contribuía a la pureza colectiva de la iglesia, reflejando el carácter de Cristo y testificando del poder de transformación que viene de Dios. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? They say to only bring what you can carry. So with the all-new 2025 Ford Expedition Tremor, bring a lot. Like 3 dirt bikes, a few tents, an entire crew ready to make memories. A panoramic 24-inch display, and the confidence to push your limits. The all-new 2025 Ford Expedition Tremor. Always consult the owner's manual before off-road driving. Know your terrain and trail difficulty and use appropriate safety gear. Max payload varies based on accessories and vehicle configuration. See label on door jamb for carrying capacity of a specific vehicle. Always properly secure cargo. Para el apóstol, la impureza era una barrera entre el hombre y Dios y debilitaba la comunión entre los hermanos. Exhortaba a la Iglesia a vivir en santidad, reconociendo que esta postura era una forma de honrar a Dios y de fortalecer la fe. La pureza de cada creyente era una expresión de amor a Dios y de compromiso con los valores del Evangelio, valores que Pablo deseaba ver enraizados en el corazón de la Iglesia. La búsqueda de la santidad era también una preparación para el encuentro final con Cristo. Pablo enseñaba que los cristianos debían vivir sus vidas como quienes esperan al Señor, manteniéndose irreprochables hasta el día de su venida. La santidad entonces no era solo una responsabilidad, sino una anticipación del reino de Dios que debía comenzar a vivirse dentro de la Iglesia. Una de las cuestiones planteadas en la iglesia de Corinto era la preocupación sobre el matrimonio y el divorcio, especialmente en situaciones donde uno de los cónyuges no era cristiano. Pablo abordó el tema con cuidado, orientando a los cristianos sobre cómo vivir en armonía, respetando los principios de la fe, pero también considerando la realidad de la relación conyugal. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Enfatizó el valor del compromiso y la importancia de que cada uno se mantuviera fiel a Cristo en todas las circunstancias.
Para Pablo, el matrimonio era una institución sagrada e incentivó a los cristianos a permanecer casados, incluso si el cónyuge no era convertido. El apóstol veía en el matrimonio una oportunidad de testimonio, donde el creyente podría mostrar la gracia de Dios al cónyuge no creyente, promoviendo la paz y la armonía en el hogar. Creía que, a través de un comportamiento amoroso y fiel, el cristiano podría tener un impacto positivo sobre el cónyuge e incluso ser un medio de acercamiento para que éste llegara a conocer la fe. Pablo también ofreció orientaciones para los casos donde el no creyente decidía dejar la relación. Explicó que, en este caso, el creyente ya no estaba sujeto al vínculo matrimonial, pudiendo buscar la paz sin culpa. Esta enseñanza traía consuelo a los corintios que enfrentaban el dolor del abandono y la incertidumbre de cómo debían proceder ante la ley y las costumbres de la época. La Iglesia fue instruida a acoger a estos hermanos con compasión y entendimiento. Además, Pablo alentaba a los cristianos solteros a permanecer así, si era posible, para dedicarse enteramente a la obra del Señor. Enfatizó que el matrimonio, aunque es una bendición, también involucra desafíos y compromisos que podrían exigir mucho de los creyentes. Aquellos que eligiesen la vida soltera, sin embargo, debían usarla para el servicio de Dios, viviendo en santidad y compromiso con el Evangelio. Las instrucciones de Pablo sobre el matrimonio y el divorcio reflejan un equilibrio entre la fidelidad a los principios cristianos y la compasión por las situaciones de vida de los hermanos. Enseñaba que la Iglesia debía apoyar a cada miembro en sus elecciones y al mismo tiempo alentar la búsqueda del bienestar espiritual. Para él, el matrimonio era una jornada espiritual que, cuando vivida en santidad, reflejaba la relación entre Cristo y la Iglesia. En su carta, Pablo abordó la cuestión de comer alimentos sacrificados a los ídolos, una práctica común en Corinto que causaba división entre los cristianos. Explicó que aunque los ídolos no tenían valor real para quienes creían en un único Dios, la decisión de consumir o no esos alimentos requería sensibilidad para no ofender la conciencia de los hermanos más débiles. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Pablo entonces advirtió que la libertad en Cristo siempre debería ir acompañada de amor y consideración por el prójimo. Para los cristianos más maduros en la fe, Pablo enfatizó que comer alimentos sacrificados era algo sin importancia espiritual, pues sabían que solo existe un Dios verdadero. Sin embargo, advirtió que el conocimiento sin amor podría convertirse en motivo de tropiezo para otros, especialmente para los nuevos convertidos. Pablo enfatizó que la libertad cristiana nunca debería ser utilizada como un pretexto para perjudicar la fe o la conciencia de un hermano que aún estuviera creciendo en la fe. Pablo reforzó que cada cristiano debería estar dispuesto a renunciar a su libertad en beneficio de los demás, siendo sensible a las debilidades y luchas espirituales de cada hermano. Enseñó que el amor al prójimo era más importante que el ejercicio de cualquier derecho personal, pues la verdadera libertad cristiana está fundamentada en el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Para Pablo, el bienestar espiritual de la comunidad era más importante que cualquier práctica individual. El apóstol también llamó la atención sobre el hecho de que la libertad en Cristo no significaba actuar sin responsabilidad. Recordó que la vida cristiana debe siempre buscar edificar la Iglesia y fortalecer la fe de cada uno. Por esta razón, Pablo pidió a los corintios que consideraran sus acciones y actitudes, evitando todo lo que pudiera ser un tropiezo para el prójimo. El principio del amor orientaba el uso de la libertad, garantizando que la comunidad permaneciera unida.
La libertad, según Pablo, solo era verdadera cuando expresaba amor, respeto y consideración por los hermanos. Enseñó que la Iglesia debería vivir como una familia, donde todos estaban comprometidos a proteger y cuidar unos de otros. Así, la libertad cristiana era un camino de paz y unión, no de división, donde cada uno buscaba el bien común y el fortalecimiento de la fe colectiva. Pablo advirtió a los corintios sobre el peligro de la idolatría, uno de los mayores desafíos para la Iglesia en una ciudad con innumerables cultos y templos dedicados a divinidades paganas. Sabía que la convivencia con la idolatría podría debilitar la fe de los cristianos y llevarlos a desviarse del camino de Cristo. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14. Para Pablo, la idolatría no era solo una práctica externa, sino también una amenaza espiritual que exigía vigilancia constante y renuncia a las antiguas tradiciones. Pablo recordó a los corintios los ejemplos del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de su infidelidad y adoración a ídolos. Advertía que, de la misma manera, los cristianos debían aprender de estos errores y mantener el corazón totalmente dedicado a Dios. El apóstol mostraba que la idolatría no era compatible con la vida cristiana y que, al involucrarse en prácticas paganas, los cristianos corrían el riesgo de alejarse de la verdadera fe. El apóstol enfatizó que la participación en cultos paganos o el involucramiento en festividades idólatras comprometía el testimonio cristiano y la pureza espiritual. Llamó la atención sobre la importancia de una vida consagrada, recordando que los corintios fueron redimidos y santificados en Cristo. El compromiso con Dios exigía una postura de separación de las prácticas mundanas, una decisión de vivir de manera que honre la alianza con el Señor. Además de alertar sobre la idolatría, Pablo alentó a los corintios a buscar una relación profunda con Dios que los liberaría de las influencias externas. Sabía que la verdadera adoración y devoción venían de un corazón transformado, y que esto era esencial para el crecimiento espiritual de la Iglesia. Pablo alentaba a la comunidad a fortalecer su fe, a mantener el enfoque en Dios y a rechazar todo lo que pudiera alejarlos de su presencia. Pablo enseñó que la idolatría en cualquier forma era un obstáculo para la comunión con Dios y para el crecimiento en la fe. Quería que la iglesia de Corinto fuera un ejemplo de fidelidad, donde cada miembro reflejara la gloria de Dios. Para ello, era esencial que todos estuvieran conscientes de las trampas de la idolatría y buscaran mantenerse firmes en la verdadera adoración a Dios. Pablo escribió a los corintios para corregir algunos errores en relación con la celebración de la Cena del Señor, una práctica sagrada que estaba siendo desvirtuada por actitudes egoístas y divisiones entre los miembros. Explicó que la cena era un momento de comunión y de recuerdo del sacrificio de Cristo, y que los cristianos debían participar en ella con respeto y reverencia. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26. Para Pablo, la cena era un símbolo poderoso de la unidad del cuerpo de Cristo, y debía ser tratada con seriedad. Desafortunadamente, Pablo observó que muchos de los corintios se reunían de forma desordenada, donde algunos comían y bebían en exceso, mientras que otros quedaban de lado, pasando necesidad. Este comportamiento distorsionaba el propósito de la cena y mostraba una falta de amor y respeto entre los miembros. Pablo advirtió que esta falta de consideración era un grave desrespeto al cuerpo y sangre de Cristo, y que esto traía serias consecuencias para la Iglesia. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality, that's hot.
Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care, too. Sephora. Good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Pablo enseñaba que la Cena del Señor debería ser una oportunidad para que los cristianos reflexionaran sobre su vida y su relación con Dios. Los animó a examinarse a sí mismos antes de participar del pan y del vino, para que estuvieran en comunión plena con Cristo y con sus hermanos. Esta introspección ayudaba a cada miembro a recordar el sacrificio de Cristo y a renovar su compromiso con una vida de santidad y amor. La cena era también un momento de unión, donde cada miembro de la Iglesia, independientemente de su posición social o condición financiera, participaba igualmente en el cuerpo de Cristo. Pablo deseaba que la Iglesia comprendiera que en la mesa del Señor todos eran iguales y que la comunión debía estar marcada por la humildad y la solidaridad. Enfatizaba que la cena no era solo un ritual, sino una expresión concreta de la unidad en Cristo. Para Pablo, la Cena del Señor era un reflejo de la esperanza cristiana y de la promesa de que Cristo volvería. Cada vez que la Iglesia se reunía para la cena, proclamaba la muerte del Señor hasta que Él venga. Pablo deseaba que la Iglesia de Corinto viviera esta expectativa con fe y amor, siendo un cuerpo unido y comprometido con el Evangelio. En su carta, Pablo abordó el uso de los dones espirituales en la Iglesia y enfatizó que, aunque los dones eran variados, todos tenían un propósito común: edificar la Iglesia y glorificar a Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Pablo deseaba que los corintios comprendieran que cada miembro tenía un papel especial en el cuerpo de Cristo y que esta diversidad de dones era una bendición para la comunidad. Pablo explicó que, así como el cuerpo humano posee muchas partes, la Iglesia está compuesta por miembros diferentes, cada uno con dones distintos. Enseñaba que todos los dones venían del mismo Espíritu y que nadie debería considerarse superior o inferior por causa de su don. Para Pablo, la Iglesia debería valorar la diversidad de habilidades y servir con humildad y amor, reconociendo que todos contribuían para el bienestar de la comunidad. El apóstol también advertía que los dones debían ser usados con responsabilidad y siempre con el objetivo de edificar la fe de todos. Sabía que algunos miembros de la Iglesia estaban usando los dones de manera egoísta, buscando exaltación propia en lugar de servir a los demás. Pablo corrigió esta actitud, afirmando que los dones espirituales solo tienen valor cuando se usan con amor y para la edificación mutua. Para Pablo, la unidad en la diversidad era esencial para que la Iglesia funcionara como un organismo vivo, donde cada miembro contribuye al crecimiento del cuerpo de Cristo. Animaba a los corintios a alegrarse con los dones de los unos y otros y a servir con dedicación, sabiendo que cada don era una expresión de la gracia de Dios. El objetivo final de los dones era promover la armonía y fortalecer el testimonio de la Iglesia. Pablo concluyó que independientemente de los dones, el amor era el mayor y más necesario.
Deseaba que los corintios cultivaran el amor por encima de todo, ya que era la virtud que daba sentido a todos los dones. Así, la diversidad de dones espirituales, cuando es guiada por el amor, reflejaría la belleza y unidad de la Iglesia en Cristo. Pablo dedicó una parte importante de su carta al tema del amor, que consideraba el principio central de la vida cristiana. Enfatizó que sin amor, cualquier otro don o sacrificio pierde su valor, ya que el amor es lo que sostiene la verdadera comunión y refleja el carácter de Cristo. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2. Para Pablo, el amor era la esencia del Evangelio y debía ser la base de todas las acciones de los cristianos en Corinto. Pablo describió el amor como paciente, bondadoso y libre de orgullo. Explicó que el amor no busca los propios intereses y se regocija en la verdad, un mensaje que desafiaba a la Iglesia a vivir en armonía, colocando el bienestar de otros por encima de los intereses personales. Este amor, enseñado por Cristo, era la fuerza que unía a la comunidad y permitía que la Iglesia reflejara el corazón de Dios al mundo. También se aseguró de mostrar que el amor no era solo una emoción, sino una elección y un compromiso. Para Pablo, vivir en amor significaba elegir perdonar, comprender y servir, especialmente en momentos de desacuerdo o conflicto. El amor era el vínculo que permitía a los cristianos resolver sus diferencias y permanecer unidos en la fe, independientemente de las dificultades que enfrentaran. Al enseñar sobre el amor, Pablo deseaba que los corintios superaran las divisiones y fortalecieran los lazos que los unían. Explicó que el amor era duradero y que, a diferencia de los dones espirituales, nunca pasaría. Este principio eterno recordaba a la Iglesia que el amor, y no los dones o talentos, era lo que realmente importaba a Dios, pues persistía más allá de esta vida. Pablo concluyó este pasaje reafirmando que el amor es el mayor de los dones. Deseaba que cada miembro de la Iglesia comprendiera que el amor era la marca de la madurez espiritual y que sin él la fe y la esperanza carecían de plenitud. El amor, según Pablo, era el reflejo más puro de la presencia de Cristo entre los creyentes. Uno de los temas más importantes en la carta de Pablo a los Corintios fue la resurrección de Cristo, que presentó como la base de la esperanza cristiana y el fundamento de la fe. Pablo enfatizó que, si Cristo no hubiera resucitado, la fe de los cristianos sería en vano, ya que la resurrección es la victoria sobre el pecado y la muerte. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Quería que los corintios comprendieran la profundidad y la importancia de esta verdad central del Evangelio. Pablo enseñó que, a través de la resurrección, Cristo demostró el poder de Dios e inauguró una nueva era, donde la muerte ya no tendría dominio sobre los que creen. Explicó que la resurrección era una promesa de vida eterna y que todos los que estaban en Cristo también resucitarían. Esta certeza debería alentar a los cristianos a vivir con esperanza y valentía, sabiendo que su vida no terminaba con la muerte. Para Pablo, la resurrección de Cristo era una prueba de la fidelidad de Dios, que cumple sus promesas. Recordaba a los corintios que esta promesa era la esperanza que sostenía la fe, ya que les garantizaba un futuro con Dios. La resurrección, por lo tanto, no era solo un acontecimiento pasado, sino una realidad viva que transformaba el presente y daba propósito a la vida cristiana. Pablo también aprovechó para confrontar la duda de algunos corintios que cuestionaban la resurrección. You're the owner of a small business, which means you're also the tech guy, and HR, and personal assistant, and head honcho, and intern. You could use another pair of hands, like the experts you'll find at Verizon's Small Business Days, August 11th through 17th. Get a free tech check, special deals, and more. Call 1-800-483-4428 or visit verizon.com/smallbusiness to book your appointment. Verizon Business.
Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Reafirmó la veracidad de este acontecimiento, citando a los muchos testigos que vieron a Jesús después de resucitar. Al hacer esto, Pablo fortalecía la convicción de la Iglesia e incentivaba a los fieles a no desviarse de las doctrinas esenciales. La resurrección era para él un fundamento inquebrantable de la fe que debía ser mantenido con fervor. Pablo enseñó que la resurrección era la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Deseaba que los corintios vivieran con una alegría profunda y una confianza inquebrantable, sabiendo que el futuro estaba seguro en las promesas de Dios. La resurrección de Cristo era un recordatorio constante de la fidelidad divina y del destino glorioso que aguardaba a cada cristiano. Después de enviar su primera carta, Pablo escribió una segunda carta a los Corintios en la que expresó un tono más personal y pastoral. Buscó consolar a la Iglesia, que estaba enfrentando dificultades, y también defender su apostolado, ya que algunos miembros habían cuestionado su autoridad. Pablo enfatizó que su llamado venía de Dios y que su sufrimiento como apóstol era prueba de su fidelidad. 2 Corintios capítulo 1 versículo 4. Quería que los corintios entendieran que el verdadero ministerio está marcado por sacrificio y servicio. Pablo también reveló su sufrimiento personal y las aflicciones que enfrentaba en su misión, mostrando que, a pesar de las dificultades, él permanecía firme. Compartió con la Iglesia que sus pruebas eran una forma de identificarse con Cristo y una oportunidad para fortalecer la fe. Pablo animaba a los corintios a también encontrar consuelo en Dios en medio de las adversidades, recordándoles que el Señor es siempre la fuente de toda esperanza. Abordó el papel del Espíritu Santo como consolador, recordando a los corintios que Dios estaba presente en todas sus luchas y que no estaban solos. Pablo enseñaba que el sufrimiento era temporal y que la recompensa eterna aguardaba a aquellos que perseveraban en la fe. Con este mensaje, buscaba animar a los corintios a permanecer firmes y a depender de Dios en todo momento. Además, Pablo reafirmó su autoridad apostólica, explicando que el ministerio no era una posición de prestigio, sino un llamado de Dios. Aclaró que su objetivo era edificar la Iglesia y conducirla a Cristo, y que los ataques a su autoridad no debían desviar a la comunidad de su misión. Pablo defendía que su compromiso era con la verdad del Evangelio y que estaba dispuesto a sufrir todo por el bien de los corintios. Con su segunda carta, Pablo dejó un mensaje de ánimo y consolación, afirmando que Dios es fiel y que sus promesas siempre se cumplen. Deseaba que la Iglesia de Corinto creciera en la fe y en la confianza en Dios, entendiendo que las dificultades son oportunidades para experimentar el consuelo y la fuerza que vienen del Señor. Pablo animó a los corintios a practicar la generosidad y el cuidado por los necesitados, destacando que este era un aspecto esencial de la vida cristiana. Habló sobre la importancia de ayudar a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por grandes dificultades, recordando a los corintios que la generosidad era una expresión de amor y gratitud a Dios. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 2.
La contribución no debía ser forzada, sino espontánea y motivada por el deseo de servir a Dios y al prójimo. Para Pablo, la generosidad reflejaba el carácter de Cristo, que siendo rico, se hizo pobre para que pudiéramos ser enriquecidos en su gracia. Explicó que la práctica de la generosidad no solo beneficiaba a los necesitados, sino que también fortalecía el corazón del donante. Este acto de bondad y compasión generaba un poderoso testimonio y demostraba la verdadera esencia de la vida en comunidad, donde cada uno estaba dispuesto a dar por el bien del otro. Pablo animó a los corintios a dar con alegría, sin hesitación, pues Dios ama a quien da con sinceridad. Destacó que la generosidad nunca deja de ser recompensada por Dios, que es fiel en suplir las necesidades de quienes ayudan a los demás. Pablo deseaba que la Iglesia viviera de forma abundante en bondad, mostrando que el amor de Dios rebosaba de sus corazones. El apóstol también recordó que la generosidad unía a la Iglesia y fortalecía los lazos entre diferentes comunidades cristianas. Veía la contribución de los corintios como un símbolo de unión con los hermanos de Jerusalén, una expresión de solidaridad y de comunión en el cuerpo de Cristo. Pablo enfatizaba que la Iglesia era una familia y que todos tenían la responsabilidad de cuidar unos de otros. Pablo enseñaba que la generosidad era un reflejo del Evangelio, pues demostraba la gracia que Dios derrama sobre su pueblo. Deseaba que los corintios fueran conocidos por su compasión y amor al prójimo, viviendo una vida de gratitud y generosidad. De esta manera, la Iglesia sería un testimonio vivo de la bondad y la fidelidad de Dios. En sus cartas a los corintios, Pablo concluye su mensaje con un fuerte llamado a la reconciliación. Deseaba que la Iglesia viviera plenamente el llamado de Cristo para amar y perdonar, animando a los miembros a reconciliarse con Dios y unos con otros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Para Pablo, la reconciliación era el objetivo central del Evangelio, donde Cristo, a través de su sacrificio, unió al hombre con Dios y ofreció la verdadera paz. Pablo enseñó que así como Dios había perdonado y restaurado a cada uno en Cristo, los corintios también deberían perdonar y buscar la paz con sus hermanos. Enfatizó que la Iglesia debería ser un ejemplo de reconciliación, reflejando la gracia que habían recibido y promoviendo la paz entre todos. Para Pablo, la reconciliación era una prueba de madurez espiritual y un poderoso testimonio del amor de Dios. Más allá de la reconciliación interna, Pablo animó a la Iglesia a llevar este mensaje al mundo. Llamó a los corintios embajadores de Cristo, encargados de llevar la mensaje de reconciliación a todos. Para Pablo, la Iglesia no debería solo vivir en paz internamente, sino también ser activa en proclamar el Evangelio de reconciliación y paz a la sociedad a su alrededor. Pablo enfatizaba que el ministerio de la reconciliación era un llamado urgente, ya que creía en la pronta venida de Cristo. Este sentido de urgencia impulsaba a Pablo a trabajar incansablemente por la unidad y la pureza de la Iglesia. Exhortaba a los corintios a estar preparados para el encuentro con Cristo, viviendo en obediencia y reconciliación. El mensaje final de Pablo era de esperanza y restauración, invitando a los corintios a ser un pueblo reconciliado y comprometido con el Evangelio. Deseaba que la Iglesia fuera un testimonio vivo de la redención ofrecida por Dios y que cada miembro viviera con un corazón transformado, esperando el día en que estuvieran unidos en Cristo eternamente.